Buenos días. Vengo hoy a explicarles un poco la parte más árida de toda la política económica, que es la política monetaria. Cuando me toca explicar fundamentalmente a los estudiantes qué es la política económica, digo que es una mesa inestable que se sostiene en dos patas. Y eso, el tener dos y no tres, la hace inestabilidad, donde además todo son como piezas de un puzzle que no logran encajar todas entre ellas y que para tener una visión de las mismas hay que mirarlo siempre desde lejos. La política monetaria es algo que todo el mundo habla de ella, pero que es extremadamente técnica, tan extremadamente técnica que tiene uno de los principales organismos que tienen todos los países encargado de dirigirlas, que es el Banco Central. En aquellos países donde la política monetaria realmente es autónoma, el Banco Central la dirige de una manera autónoma. Y para esto no hay más que remontarse a la administración de Jimmy Carter en Estados Unidos, cuando por primera vez se le dio una autonomía real a la Reserva Federal, dirigiendo en ese momento la Walker. Realmente fue en un momento donde, después de una crisis que se provocó de 2 años, se consiguió que cuando el Banco Central hablase, valiera, es decir, se crease lo que luego se llamaron en el mundo, o la jerga económica, las expectativas ancladas. Siempre hablamos, cuando hablamos de los bancos centrales y de inflación, siempre hablamos de que, cuál es el objetivo del Banco Central. Y, curiosamente, los dos principales bancos centrales del mundo occidental, obviamente, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, tienen objetivos diferentes. Mientras que la Reserva Federal tiene lo que se llama un mandato dual, es decir, tiene dos objetivos que cumplir y los dos son igual de importantes. Uno de ellos es conseguir mediante su política económica el mayor número de empleos posibles, realmente se dice el pleno empleo, y la segunda es la estabilidad de precios, es decir, la inflación. El Banco Central Europeo realmente tiene lo que le llaman un mandato jerárquico. Un solo objetivo es el primordial, en este caso la inflación. Y luego ya, si la cosa va bien, pues tiene un objetivo tan extremadamente ambiguo como de apoyar las políticas económicas que tiene la Unión Europea, fundamentalmente la Comisión. Pero como ven, eso es una cosa tan extremadamente ambigua en la que no tenemos realmente claro qué es. Por lo tanto, debemos de pensar que mientras que el Banco Central Europeo lo único que le interesa, lo único que le importa es tener una inflación controlada, en Estados Unidos no es así. Hay que tener muy claro que los norteamericanos van a ir a por las dos cosas. Si me permitís cambiar al siguiente paso, iríamos a lo que... Muy bien, y hablamos siempre de una manera constante de que hay un objetivo del 2%. Y hay una duda. ¿Ese 2% es porque es un dato científico calculado previamente? Es decir, ¿nos hemos dedicado los economistas a calcular que el 2% es el adecuado? ¿O es simplemente un dato de convenio, una convención que tenemos entre nosotros para ello? Bueno, pues en esta imagen pueden ver que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. He puesto el 2, el 3 y el 4 porque realmente son análisis que se han hecho en profundidad. Y pensemos que cuando se fija un objetivo de inflación, que es el que luego va a perseguir cada uno de los bancos centrales, hay que ver qué es lo más importante. Bueno, pues lo más importante lo podríamos definir de dos maneras. Por una parte, el que no caigamos en deflación, es decir, que el objetivo sea tan bajo que de repente saltemos y nos encontremos con que estamos en deflación. Y por otra parte, que el objetivo que tengamos no sea tan extremadamente poco ambicioso que nos lleve a una situación complicada de una inercia inflacionaria que no consigamos cambiar. Cuando vemos la ventaja del 2%, dices, bueno, es un colchón realmente suficiente, ¿no? Y no nos lleva a lo que se llama la trampa de liquidez. La trampa de liquidez es una teoría que formuló Keynes, donde dice fundamentalmente que cuando en una economía los tipos de interés que se dan
a los inversores o a los ahorradores son tan escasos, el inversor o el ahorrador no tiene realmente interés por invertir y prefiere quedarse con la liquidez. Eso hace que el dinero no circule, y cuando el dinero no circula es como si no existiese. Por lo tanto, poco apoyo puede haber a la economía. El 3%, que sería muy próximo, y si se dan cuenta, pues realmente, aunque el objetivo es el 2, no es una cifra exacta, y nos podríamos mover perfectamente entre el 2 y el 3, porque son cifras que están muy manejadas entre ellas. El 4 clarísimamente ya tiene un problema de una alerta inflacionaria y lo debemos descartar. Por lo tanto, como conclusión deberíamos de sacar el objetivo que tenemos o que tienen los bancos centrales de inflación no es un dato científico, sino que es una convención y que efectivamente es el 2%, como decía Blinder, que se ve en la siguiente imagen. Blinder además de si me cambiáis la imagen lo podemos ver. Blinder fue un miembro del equipo de Bill Clinton, cuando Clinton estaba en el poder, pero es un eminente monetarista. Es un investigador de relevancia, y lo que dijo, curiosamente, dice: el 2% es suficientemente bajo como para no preocupar y suficientemente alto como para no temer a la inflación. Esto es, yo creo, que la definición de una convención y no de un dato científico. Por lo tanto, podemos decir que ese 2%, cuando nos dicen de manera regular hay que ir hacia el 2%, tampoco tiene que pensemos que si nos vamos al 2,5 la estamos liando, porque estamos dentro de ese margen que nos tiene que valer, entre el 2 y el 3. También pensemos que esto no es una cosa de toda la vida, que esto no viene del siglo pasado, del siglo pasado sí, pero que no viene del siglo XIX. Esto, el primero que se le ocurrió fue a Nueva Zelanda. No se le ocurrió a los europeos, ni a los norteamericanos, ni a los asiáticos, a los japoneses. Se le ocurrió a Nueva Zelanda como poner un objetivo de inflación que fuese como una marca a la que intentar acudir, que fue, y además lo hizo relativamente tarde, a finales del siglo, en 1988. Por lo tanto, como primera conclusión de política económica, ese 2% en el cual los bancos centrales tienen fijadas sus metas es una convención, y que tampoco pasa nada si se aleja un poco hacia el 3%. Cuando en cambio se va hacia el 1, ya la cosa empieza a ser un poquito más preocupante. Y cuando nos pasamos del 3, volvemos a entrar en una zona de preocupación que puede ser relevante. Si me cambiáis la imagen, podemos ir a la siguiente. Dado el tecnicismo que tiene la política monetaria, esto no es tan sencillo como muchas veces a la gente habla. Dice, no, la política monetaria se basa fundamentalmente en cuánto sube o no el tipo de interés de referencia del Banco Central, es decir, el tipo de interés con el que luego el Banco Central presta a la banca comercial, y luego la cantidad de dinero que ponga en el sistema. El problema es cuando metes cantidad de dinero en el sistema, como hablamos de tales cantidades, hay una percepción poco importante de lo que es, y ahí me gustaría que entendieran qué significa la cantidad de dinero que metes en el sistema, es decir, la masa monetaria en circulación o la oferta monetaria, que son términos términos diferentes para definir una misma cosa. Piensen en el valor de las cosas abundantes y el valor de las cosas escasas. Si algo es abundante, tiene menos valor por definición que si es escaso. Si resulta de que los bancos comerciales disponen de una gran cantidad de dinero para prestar, estarán más favorables a cuando alguien llegue con menores tipos de garantías a prestárselo, porque tienen mucha cantidad para prestar, y si cumplen sus ratios de seguridad, de devolución, de cobertura, de garantía,
lo van a prestar. Si por contra la cantidad que tienen estos bancos para prestar es menor, serán más selectivos. Prestarán solamente a aquellos que traen mayores garantías, que tienen mayores de seguridad de devolución, independientemente del tipo de interés. Independientemente si presto al 2, al 3, al 4, al 5 o al 6. Simplemente porque la masa con la que yo tengo para prestar es más reducida. Bien, ¿esto qué ocurre? Que la masa monetaria es importante, muy importante, para saber cuánto dinero hay en el sistema, qué facilidades tienen los ciudadanos o las empresas cuando acuden a las bancas comerciales a recuperar dinero, a pedir dinero. Para ello hay una serie de medidas que tienen los bancos centrales. Las convencionales son las que usan, digamos, todos los días, desde las tasas de interés de referencia, las operaciones de mercado abierto. Ahora bien, hay unas medidas no convencionales que se utilizan en situaciones de crisis. Y me voy a remontar a una que todos tenemos en nuestra memoria, el 2010. Pero si les parece bien, también el COVID. Es decir, una situación de crisis crítica donde el Banco Central se encuentra que tiene que intentar reactivar la economía con medidas no convencionales. Y aquí entramos en una muy importante, que es la expansión cuantitativa, de la que todo el mundo habrá oído hablar. Los americanos le llamaban la QE, hablaron del 1, del 2, del 3, los europeos utilizaron otro tipo de medidas, como los LTROs, pero al final son medidas donde, de una manera excepcional y por encima de lo necesario inicialmente para mantener una masa monetaria de acuerdo a la inflación, piensen que si yo tengo una masa monetaria de X y tengo una inflación del 2%, para mantener la estabilidad, en la siguiente vez tendré que tener una masa de inflación que será, una masa monetaria que será la anterior más el 2% de la inflación. Cuando yo creo mucha más y lo hago de una manera muy intensiva, creo lo que son las expansiones cuantitativas, ¿de acuerdo? Y en ello nos vamos a concentrar porque realmente fue lo que ocurrió y en los efectos que eso tuvo. Una cosa muy importante, y esto viene a lo que les he dicho al principio de la independencia del Banco Central, es el forward guidance. Esto no es más que el que yo dé una guía de qué va a ocurrir y la cumpla. Son las expectativas ancladas. Si yo tengo credibilidad como Banco Central, en este caso los actores, los agentes económicos, ustedes, yo, la empresa, les vamos a creer y vamos a actuar en consecuencia. Y eso solo ocurre cuando tiene independencia el Banco Central. Por lo tanto, lo que ha estado intentando hacer de una manera Donald Trump en Estados Unidos y Jerome Powell se ha opuesto, es muy importante, porque en el mismo momento en que la Reserva Federal ceda a lo que quiere el político de turno, la independencia se pierde, y se pierde una de las medidas más importantes de control del sistema monetario. Me paséis a la siguiente. Muy bien, vamos a ver cómo interviene, cómo funciona el sistema. ¿Cuándo un banco central puede decidir intervenir por encima de lo que es mantener la masa monetaria para controlar la inflación? Pues en dos situaciones. La primera, se te ha deprimido la economía, más de lo que esperabas. La parte del ciclo depresivo se ha acentuado. Tienes que intervenir con esas medidas no convencionales que hemos hablado antes y lo que haces es que intentas activar la economía, la intentas calentar. La segunda, y podemos poner un ejemplo muy claro, lo que ocurre en Venezuela. El gobierno es un desastre, tiene un déficit fiscal brutal, es decir, sus ingresos no están compensados con los gastos, gastas muchísimo más de lo que ingresas y necesitas de alguna manera cubrir ese boquete, ese agujero que has generado. Como no sabes cómo, lo haces imprimiendo dinero. Eso es. ¿Y quién te lo hace? Tu Banco Central. Cuando ocurre esto, lo que demuestra es que la economía está controlada y el Banco Central no es independiente. Y ese es el primer síntoma
de pérdida de credibilidad. Y cuando los inversores extranjeros no quieren invertir mediante lo que se llama la inversión directa extranjera, no quiere invertir en tu país, normalmente tienes un problema muy gordo, muy gordo. Para eso intentas cubrir los déficits fiscales emitiendo dinero. Por lo tanto, siempre hay una acción coordinada entre el Banco Central y el Estado. ¿Me pasáis a la siguiente? Ahora vamos a ver ya cuando entras en acción. A algunos de ustedes esto les va a llamar mucho la atención, porque va a sonar al trueque de las trampas. El Banco Central lo que hace es que emite dinero, es decir, incrementa su balance. Pero claro, ese dinero hay que meterlo en el sistema para que ese dinero caliente la economía. ¿Y entonces qué hace? Se lo presta a la banca comercial. ¿Cómo? Pues oye, la banca comercial incentivada porque hay mucho más dinero en circulación y generalmente viene acompañado por un tipo muy bajito, lo que hace es que va y lo toma. Y con ese dinero hace realmente tres cosas. Una que no debería de hacer, pero que la hace. Es, oye, me quedo con un poquito y así mis reservas, que están bastante debilitadas, las arreglo. Reservas propias. Otro, se lo presto, que es para lo que parte me lo han dado. Se lo presto a las familias y a las empresas. Pero el tercero, ¿qué es lo que hace? Se coge y se va al mercado primario. La diferencia para aquellos que no lo conozcan entre mercado primario y secundario es que el mercado primario es cuando se emite directamente, es decir, cuando el Estado lo que hace es que subasta y entonces acude la gente a comprar esos bonos, esa deuda pública que ha emitido el Estado, acude y la compra al tipo de emisión. Contra más gente acuda, es decir, cuanto más actores o agentes económicos acudan, lo que hará el Estado es que venderá esa cantidad a un tipo de interés más bajo. Contra más peticiones haya, mejor. Muy bien, pero ese dinero que ha comprado el Estado, con lo cual acaba de invertir en el Estado para que el Estado al final en cuestión sufrague lo que le falta porque tiene un muy importante déficit fiscal generado por el motivo que sea, ya bien sea por una crisis económica o porque son un verdadero desastre, lo compra y luego ¿qué hace? Acude al mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Lo que todos ustedes conocen como las bolsas de valores. Y lo vende. Para el banco realmente lo único que ha hecho es ganar una prima. Ha comprado a un tipo bajito la deuda en el mercado primario, la ha vendido en el secundario a uno mayor. Y con esto, ¿qué termina haciendo? Ganando dinero. ¿Qué hace luego el Banco Central? Que no lo he puesto aquí, pero lo hace. Va al mercado secundario y compra esa deuda que se compró con su propio dinero. Es decir, el Banco Central le presta a la banca comercial, la cual la banca comercial va al Estado, le compra la deuda que vende en las bolsas y a quien acude es el Banco Central a las bolsas y compra esa deuda y se la queda. Bueno, en la crisis del 2010 se llegó a un acuerdo que el Banco Central Europeo compraría deuda de cada país en función del tamaño del país o de la importancia que tuviese el país sobre el PIB público. Llegó un momento que tenía tanto que ya no podía comprar más. Se había acabado. Ya no había, o cambiabas las reglas o ya no tenías mayor capacidad. Entonces optó para seguir metiendo dinero que lo que ocurriese aquí ya no es que fuese al Estado a comprar deuda en el mercado primario, sino que él directamente lo que haría es, sin pasar por la banca comercial, acudiría a comprar deuda corporativa. Suena a broma, pero es verdad. Voy a poner un ejemplo que parece que es increíble. A mí, por lo menos, todavía, después de todos los años que llevo en esto, me sigue resultando increíble. Heineken, una compañía que hasta donde yo sé se dedica a hacer cerveza, llegó a emitir bonos en negativo. Es decir, salía al mercado y le decía a la gente, cómpreme usted estos bonos, págueme 100, que yo no le voy a devolver 100, sino que le voy a devolver 99,5.
porque no le voy a devolver ni el principal. Puede parecer broma, pero no lo es. A ese nivel de ingente cantidad de dinero se llegó. Muy bien, para veamos qué pasó entre el 2008 y el 2015, los Estados Unidos hicieron crecer esa masa monetaria en un 370%. Los japoneses dicen, no, pero los japoneses, es que los japoneses venían ya de 10 años antes. Es decir, estos ya estaban en velocidad crucero. Si hubieses cogido los datos desde 1990, los japoneses hubiesen salido muchísimo mayor. Pero como se ve, todos los países, o sea, mejor, todas las zonas económicas, habían crecido de una manera muy significativa su crecimiento. ¿Qué ocurrió durante esa época en números de inflación? Pues que era bajita. Bueno, lo de los japoneses es que yo decía que al gobernador del banco japonés se le había quedado pegado el dedo con lo quite a la máquina de hacer dinero, no generaba inflación. Por lo tanto, el exceso que se creó, si recuerdan, antes he contado que la masa monetaria que tú debes de crear todos los años es la que tenías más lo que supondría la inflación. Bueno, pues los japoneses llegaron al 210 veces la necesaria, pero cuidado, el resto no se quedaron cortos, es decir, Estados Unidos lo hizo crecer 30 veces. Inglaterra 14 o la Unión Europea 10. Es decir, se creó muchísima masa monetaria. Y cuidado, no he puesto, luego lo veremos, pero desde 2015 en adelante siguieron los europeos, bueno, siguieron todos, pero fundamentalmente lo que más importa fueron los europeos y los norteamericanos, porque entre nosotros y ellos se generó una guerra de divisas. Y entonces seguíamos y seguíamos creyendo masa monetaria, generando un problema que luego les contaré. Si me pasáis a la siguiente. Muy bien. Para ver esto cómo afecta a la inflación, hacia principios, bueno, en la primera parte de la década de 1960, un economista que ha marcado un hito en la economía moderna, Milton Friedman, algunos habrán escuchado, sobre todo la gente más mayor, habrá escuchado lo que ocurría con los Chicago Boys, que bueno, pues plantearon políticas económicas muy restrictivas, fundamentalmente después de las crisis latinoamericanas de la década de los 80, ¿no? Causando, bueno, problemas. Hay muchas discrepancias sobre la efectividad o no de las medidas que tomaron. Pero Milton Friedman lo que hizo fundamentalmente es utilizar una teoría que ya venía desde el siglo XVI de la Escuela de Salamanca y que un economista en 1911, Irving Fisher, había formulado como la teoría cuantitativa del dinero, pues lo que hizo es que la adaptó. Y dijo fundamentalmente que el principal factor inflactor, él ya no dijo el principal, él dijo que la inflación siempre y en todos los momentos es un fenómeno monetario. Es decir, quien causa inflación es la masa monetaria que haya. Si tú tienes mucha, habrá mucha disposición para tener dinero. Los bancos podrán prestar mucho dinero a los ciudadanos, les creció. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hubo inflación? Entonces, las posibilidades son tres. La primera es que la teoría de Friedman estuviese equivocado. La segunda es que, particularmente durante esa época, hubiésemos tenido un error importante porque los humanos nos hubiesen comportado de otra manera. Y la tercera es que la teoría monetaria no estuviese equivocada, sino que estuviese desactualizada. Vamos a ir rápidamente viendo la primera. Si lo cambiáis, la teoría monetarista
los primeros que dijeron que estaba equivocada fueron unos señores que se llaman los monetaristas modernos, que es fundamentalmente la extrema izquierda, que lo que venía a decir, en pocas palabras, es que se emita todo el dinero que se quiera, que no pasa nada siempre y cuando haya productividad ociosa, es decir, gente desempleada, capacidad fabril, porque con ello eliminamos todos los problemas. Yo lo que digo es cómo no nos hemos dado cuenta hasta ahora, los ignorantes como yo, en que todos los problemas del mundo se pueden resolver emitiendo dinero, porque siendo tan fácil lo podíamos hacer. La teoría monetaria dice todo lo contrario. ¿Me pasáis? La segunda posibilidad es que el comportamiento humano hubiese sido diferente. Y aquí han sido la gran mayoría de las explicaciones. Es decir, la velocidad de circulación del dinero, es decir, contra más rápidamente cambia el dinero de manos, eso es un factor inflacionario. La teoría monetaria decía que en el largo plazo la velocidad de circulación del dinero es estable y por lo tanto no influye. Eso hace que solamente sea la masa monetaria el factor inflacionario. Muy, veámoslo. Durante la época entre el 2008 y el actual, el balance, es decir, la oferta monetaria del Banco de la Reserva Federal ha crecido más de 3 veces, pero la inflación solamente ha crecido 1,5 veces. La única explicación sería que la velocidad hubiese descendido tanto que compensase la posición matemática. Y no es verdad. Es cierto que ha descendido. Es cierto que el comportamiento de los humanos durante este tiempo hizo que la velocidad bajase, pero no fue motivo suficiente. Entonces, la tercera posibilidad es, ¿me la cambiáis por favor? La tercera posibilidad es que haya otros factores y que la economía de los años 60, cuando se hizo esta formulación, fuese radicalmente diferente a la que tenemos ahora. Y es verdad. Ahora mismo tenemos muchísimo más comercio exterior. Tenemos que muchas economías que antes estaban basadas en los sectores primarios, es decir, la agricultura, la ganadería, la minería, tenga ya muchísimo más industrialización y muchísima economía de servicios. Estamos muy integrados con nuestros países vecinos. Es decir, el nivel de comercio que tenemos con los vecinos de alrededor es muy elevado. Muchísimas fábricas están mecanizadas, y cuando digo mecanizadas es que tienen robot, que antes había unas pocas, pero cada vez hay más. Y luego la digitalización, es decir, las posibilidades que tenemos para comprar, cámbiamela por favor, las posibilidades que tenemos para comprar son muy elevadas. Para que vean que lo que digo no es ninguna tontería, aquí tenemos dos datos de lo que ocurrió en 1970 y lo que ocurrió en el 2022 en 4 países, en 3 factores. Es decir, el valor monetario del comercio exterior sobre el PIB en Canadá representaba el 41,5% en 1970. En el 22 es el 66,7%. La globalización en Japón en el 70 era escasamente un 48 y pico, casi un 49, ya supone más de un 75. Es decir, la economía ha cambiado de manera sistemática y profunda. Es decir, hay algo más adicional a lo que es el comportamiento, a ese ahorro precautorio que disminuyó la velocidad. ¿Si me cambiáis? Muy bien, es decir, tenemos por lo tanto 3 nuevos factores que nos influyen: la globalización, la digitalización de las transacciones, las posibilidades de entrar y el tipo de cambio. ¿Qué es la globalización? La globalización es que yo tengo la capacidad de comprar de una manera muy fácil a nuevos proveedores estando lejos de mí. Eso es muy importante. Antiguamente nadie pensaba que iba a poder comprar productos chinos como podemos comprar hoy en día a través del ordenador. Para empezar, lo podemos hacer porque estamos altamente digitalizados, como hemos visto antes. Pero eso que hace también que, como nuestra economía esté muy integrada, el tipo de cambio nos afecte muchísimo más que nos afectaba antes. Es muchísimo más importante. Y el tipo de cambio medido de una manera diferente a como se ha medido siempre, mediante una bolsa de moneda, lo que se llama el tipo de real de cambio efectivo. Y la globalización y la digitalización, dado que lo que nos permite
es elegir mucho más fácil, son factores deflacionarios. ¿Qué significa esto? Que las empresas les cuesta mucho más subir o trasladar los precios a los clientes de lo que le costaba antes, mientras que el tipo de cambio afecta de una manera inflacionaria. Bien, eso genera el que la teoría monetarista que hemos visto no esté mal, sino que haya que meterle nuevos factores que interaccionan entre ellos. Antiguamente se hablaba solamente de la masa monetaria y de la velocidad. Ahora hay que empezar a hablar también del tipo de cambio, la globalización y la digitalización, que entre ellos se interactúan. Bien, y ahí llegamos a lo que... ¿Me la pasáis la siguiente, por favor? Sí, ¿me puedes pasar la siguiente? Bien, si nos damos cuenta, aquí ya, sobre la anterior, somos capaces de encontrar ya una explicación. Es decir, la digitalización ha crecido mucho, la globalización también ha crecido mucho y el tipo de cambio ha crecido mucho. La pregunta es, ¿y esto todo puede provocar que cambie la fórmula? ¿Cambiáis? Pasar a la siguiente, porque ya esta es la anterior, pasar a la siguiente. Muy bien, pues este es el aporte científico que he hecho, lo voy a explicar muy rápidamente, que demuestra que la teoría monetaria no estaba mal, que los monetaristas modernos lo que dicen es una tontería y que simple y llanamente lo que había era una desactualización de la teoría económica, donde esta fórmula que parece tan compleja es muy sencilla. Las V sub t, las t significan el tiempo, y las betas que están de exponentes son simplemente factores de ajuste de los modelos econométricos. La teoría monetaria sigue siendo válida, lo que pasa es que hoy por hoy hay que actualizarlo. Y ya para finalizar, quiero contarles dos detalles que les va a llamar mucho la atención. Y aquí, simple y llanamente, esta fórmula, cuando tú la llevas a una gráfica, para ver si se ajusta, descubres que la línea negra es realmente la inflación observada, la línea verde es el modelo nuevo y la línea azul era la aplicación de la teoría originaria. Hay tres momentos donde la fórmula no es tan perfecta porque son impulsos económicos de un evento. Me pasáis a la siguiente transparencia, que es la eurozona, y vais a ver que en la eurozona en la gráfica es mucho más ajustada. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama en términos económicos rezagos, es decir, lo que ocurre en Estados Unidos se traslada de una manera muchísimo anterior a los mercados europeos y hace que las fórmulas valgan más. Y acabo rápidamente con dos cosas. La primera, ¿por qué se hundieron los bancos regionales americanos? Y se hundieron porque tenían unos activos gracias a ese dinero creado, pero, habían prestado dinero mucho gracias a ese dinero que había creado, pero la vida media de sus pasivos no estaba compensada. Y finalmente, me pasáis a la última, les dejo 4 puntos y no les doy una opinión. Ustedes tomen lo que quieran. La masa monetaria, entre que acabó la crisis del COVID del 2022 hasta ahora, ha seguido creciendo, no ha bajado. No ha acabado. El SP se ha revalorizado y aquel que ha querido, tomar realmente dinero, lo ha podido tomar con un 5%, que es un 17%, es decir, lo ha tomado un 17% y lo ha vendido un 42%. Es complicado que con un 60% en manos de los fondos la bolsa caiga, pero aquí lo dejo.